Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Todos podemos tener algún trauma por un suceso negativo que nos ocurrió, por ejemplo, una infidelidad, un rechazo de nuestros padres, un asalto, muchas cosas, pero lo importante es afrontarlo y no permitir que nos afecte durante toda la vida con consecuencias emocionales, psicológicas y más que afecte nuestra relación en pareja. Hoy, para aconsejarnos de cómo manejar estas situaciones de la vida, nos acompañan los psicólogos de infidelidad.com.mx, la doctora Margarita Slack y el doctor Javier Fierro, que ya los conocen, ahora sí que viejos amigos de nuestro día. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Esto de los traumas, que luego uno lo trae encima y se lo avienta a la pareja, embarra a los de al lado, ¿no? Con el trauma. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el trauma no se da en un solo tiempo. El trauma podemos decir que por ahí se da en dos tiempos. Uno es en la infancia y después eso queda como una situación conflictiva pero inconsciente. Y después se puede reactivar cuando hay algo, ¿no es cierto, Javier? Es correcto. Que me recuerda esa situación vivida. Entonces este es el segundo tiempo del trauma. ¿Y qué pasa si uno después lo pasa a la pareja, no? Así es. Tendríamos que pensar un poquito en definir lo que es el trauma. El trauma se considera una experiencia insuperable para la estructura psíquica de la persona. Es decir, los mecanismos de defensa no son suficientes para superar el impacto que causó en esta persona tal evento. Como dice la doctora Margarita, lo primero es la instalación del trauma cuando se vive el evento, pero posteriormente esto trae secuelas emocionales y psicológicas en la vida adulta, precisamente por algo que lo detona, algo que nos manda a sentir aquel evento inicial. Hay situaciones que uno vive, por ejemplo, es más, yo creo que hasta la ropa que traes puesta ese día, el perfume, el aroma de quien pasó por ahí, y te encuentras de nuevo con ese aroma y te trae esos recuerdos no tan agradables, ¿no? Así es, entonces, ¿cómo se puede trabajar un trauma así? Justamente, lo primero que uno tiene que tratar de hacer es reconocer que hay algo que me puede llegar a molestar, que me produce a mí una situación de incomodidad. Por un lado es un deseo, pero por otro lado es un contradeseo, o sea que es un conflicto, algo positivo y algo negativo, que va a estar junto. Y con esto tengo que lidiar, pero lo primero que tengo que hacer es reconocer que es una situación para mí traumática. Ahora, uno tiene que, a mí me gustaría decir, por ejemplo, porque sé que ustedes tienen muchísima audiencia, que hay situaciones que son traumáticas y que de verdad son muy difíciles de trabajar. Por ejemplo, una de ellas es el abuso infantil. El abuso infantil es una situación que cuando uno trabaja con ella, más allá de trabajar con el niño, después trabajar con el adulto que sufrió esta situación, tiene secuelas impresionantes. El bullying, hoy en día tan común en los colegios. Un niño que sufre bullying es un niño que es vulnerable, es un niño que no tiene suficientes defensas y que sí tenemos que fortalecer su yo, fortalecer su autoestima, y esto va mermando muchísimo su posibilidad después de salir de esto. Por eso, digamos que en el colegio lo que hay que hacer, Marta, lo que hay que hacer es de verdad prevenir estas situaciones. Los maestros tienen que estar muy atentos a que los chicos no estén sufriendo este tipo de situaciones. La otra situación terrible que es muy difícil de elaborar es la muerte de un hijo. ¿También? Sí, hablábamos que es antinatura, ¿no? Típicamente los padres enterramos a los hijos. Digo, los hijos entierran a los padres, no viceversa. Así es. Entonces, por el hecho de ser algo antinatura, nos cuesta muchísimo más trabajo elaborarlo y todo tendría que centrarse en el postulado de hacer consciente lo inconsciente, que es lo que decía Margarita. Todo esto que nos afecta ya en la vida adulta, derivado de la experiencia traumática inicial, está a nivel inconsciente. Y luego también, no es que te haya pasado hace muchos años, también a lo mejor estaban ustedes comiendo en un restaurante, hubo un asalto o hubo tal cosa. Claro, esas son situaciones que incluso vivieron juntos, ¿no? Así es. Los dos vivieron la misma situación. Y de pronto he conocido parejas que se separan porque no superaron un accidente o un asalto o la pérdida de un hijo, como tú decías. Así es. Que los afectó a los dos, ¿no? Y Sí. que
el trauma puede más que todo lo demás. Sí, que es lo que decía Margarita, categorizándolos como los digamos, involuntarios, ¿no? O los circunstanciales, en donde te ves en una situación insuperable para tus mecanismos de defensa y te marca la psique, incluso colectivamente, como lo estás mencionando. Ahora, cuando esto sucede en pareja, Marta, que es lo que tú preguntabas, es, bueno, ¿por qué de repente el varón lo pudo superar y la pareja de la mujer no? Obviamente esto tiene que ver con la historia de cada uno de los miembros. Por eso, conocer la historia de cada uno de los miembros de la pareja es muy importante. Conocerse también es muy importante, porque si de repente yo sufro un asalto tan común hoy en día, ¿no? En un asalto, pero eso es como una reviviscencia, o sea, revivo una situación infantil que no fue elaborada, obviamente esto para mí es muy traumático. Y por eso, yo he oído que de repente dicen, es que no sé qué le pasó, enloqueció después de que nos asaltaron. Así es. O se quedó como loco después del accidente. Así es. O, ¿no? Y hasta le hace la vida imposible a la pareja, ¿no? Sí, También, rarísimo. Sí. Entonces tiene que ver con cosas que tú traes dentro y que te Es cierto. combina de diferente manera con el trauma actual. A la teoría del desarrollo de la personalidad de Sigmund Freud, dice que la personalidad se gesta entre los 0 y los 8 años. Entonces, es cierto que un trauma pueda ser, digamos, instalado recientemente, pero siempre te manda a un antecedente histórico de tu propia vida que fue insuperable y que de alguna manera te recuerda, como tú bien decías, a eso, simplemente un olor o la vivencia del estrés en un asalto. Margarita mencionaba un sismo, por ejemplo, donde hay tantos muertos, ¿no? Hay personas todavía hoy en día que al mínimo movimiento telúrico salen corriendo a donde más protegidos se sientan, aunque hoy probablemente los sismos que ha habido no son de tal intensidad. Entonces es un ejemplo. Hay traumas que también son muy triviales, ¿no? Hoy a mí me tocó un barrito aquí. Algunas personas, a lo mejor del medio también, dirían, es que qué trauma, yo no puedo salir así. Tiene que ver con qué mecanismos de defensa tienes tú. Yo sé quién soy y no me preocupa cómo me veo hoy porque, bueno, me tocó. Pero hay personas que llegan incluso a modificar su estructura de personalidad y su físico derivado de un trauma así. Les voy a platicar brevemente una paciente que tuvimos que, bueno, ella tenía un desarrollo, digamos, emocional normal, promedio, y fue sometida a una cirugía de apendicitis. Todo salió bien. El momento que ella llegó a su casa y se vio la cicatriz, cayó en un coma metabólico. Tuvo una descompensación metabólica, el organismo se volvió loco y la tuvieron que internar porque esto precisamente fue un trauma insuperable. O sea, fue el trauma como tal, fue la experiencia de verse y además ahí empieza algo que mencionamos nosotros tras cámaras, que es el duelo. Una vez que haces consciente lo inconsciente, que es, híjole, sí me quedó una marca, perdí un órgano, entonces hay que empezar a vivir un duelo. Alguna vez ya habíamos hablado de las etapas del duelo y todo esto aquí con ustedes, pero curiosamente está amarrado con el trauma. Una vez que uno es capaz de reconocer, explicarse desde dónde viene este sentimiento y esta carga emocional, hay que empezar a vivir el duelo de esa parte que se está perdiendo. Y saber que hay especialistas, ¿no?, que nos pueden ayudar. ¿Y sabes una cosa, Cristal? Esto que decía Javier, que hay que empezar a elaborar el duelo. Elaborar el duelo, ¿qué quiere decir? Primero trabajarlo uno, pero si uno no puede, tiene que saber que no puede. Entonces hay que recurrir, por ejemplo, a infidelidad.com, que es el grupo al cual nosotros pertenecemos, es multidisciplinario, es un grupo que de verdad ayuda muchísimo, porque hay detectives, y hay abogados, y hay psicólogos, y hay médicos. Doctores, sí, claro. Y entonces ese tipo de cosas realmente ayudan a que la persona se pueda integrar y que este trauma no quede como algo separado de ella misma. Ahora que lo mencionas, puede, por ejemplo, una infidelidad, a lo mejor dices, bueno, pero hizo un dramón, ¿no? Se le acabó la vida porque le pusieron el cuerno. A lo mejor tiene que ver con eso, de que no es nomás que me pusiste el cuerno, porque me pusiste el cuerno me acordé de cosas que no he resuelto. Marta, te cuento algo. Esta mañana tuve a un paciente que yo misma me quedé súper sorprendida. Porque una cosa es pensar en lo que te voy a contar y otra cosa es realizarlo. Este paciente me cuenta que
es un señor que está en la parte de mercadotecnia y está en pareja con una chava que era trabajaba en Derecho Internacional. Ok. Esta mujer decidió dejar el Derecho Internacional y se ocupa ahora del yoga. Solamente de yoga. Conozco muchos así, ¿eh? Bueno, Sí. la cuestión es que no sé si es el ambiente, qué es, pero le propone a él una pareja abierta. Ok. ¿Qué quiere decir una pareja abierta? Que yo voy a estar con quien quiera, tú vas a estar con quien quieras y juntos vamos a contarnos lo que sucede. Órale. Qué miedo, dicen por ahí. Sí, de verdad, no sé si qué miedo, sino qué raro. Esto que lo acepte tan... Entonces lo deja. Y él me dice, no estoy muy de acuerdo, creo que estoy viviendo una infidelidad así, a las claras. Claro, cada uno lo vive y lo procesa como puede. Él viene de una familia convencional, de una familia de 4, 2 hijos, padres, Ella viene de una pareja de, digamos, mono, en el sentido de que mamá sola, sin marido, que nunca le contó cuál es el inicio. Entonces, sabiendo la historia de ella, para ella es mucho más fácil acercarse a ese tipo de experiencia que para él. Él es como que no lo advierte. Que supera y perdona fácilmente, entre comillas, Claro. o así lo vemos de afuera. Mira qué fácil lo perdonó o la perdonó Claro. después de una infidelidad. Y hay unos que Para dices, nada. ay, pero ¿por qué no la puede perdonar si no es para tanto? No, Así en nuestra es. experiencia, ¿Quién sabe qué traigas ahí el fantasma de guardado? la infidelidad prevalece. Claro. O sea, a pesar de que logres olvidar, perdonar, que logres perdonar, olvidar es bastante difícil. Mucho, muy difícil. Ay, pues ahora sí que por una vida sin traumas hay que ponernos en manos de los especialistas y soltar, ¿no? Es que de pronto... Sí, hay que soltar Y abrazar no el dolor, amarrarse, no amarrarse, Sí, porque amarrarse implica no reconocerse. Eso está bueno. Perfecto. Muy bien. Gracias, amigos. Gracias. Gracias a Al Infidelidad.com, contrario. ahí están los especialistas en estos temas. Vámonos contigo, mi Jazz, adelante. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.